Yo he querido titular, por ponerle un nombre, Entregados a Dios, viviendo para Dios. Eso es algo muy, ¿verdad? Algo que se dice mucho, ¿no? Tenemos que entregarnos para Dios, tenemos que vivir para Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque sí? ¿O hay realmente motivos más que suficientes para que tú digas, mi vida es de Dios? Yo creo que sí, y eso es lo que quiero, de eso es lo que quiero hablar. ¿Me vais a acompañar, por favor, a Romanos 12? Romanos 12, 1 y 2. Lo había escuchado millones de veces, pero todavía no hace falta escucharlo más. Porque realmente en estos dos versículos se concentra lo que es la experiencia de la vida cristiana. Y si tenemos en conciencia estos dos versículos bien arraigados en nosotros, viviremos de manera que agrada a Dios. Además lo dice, ¿verdad? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me he dejado algo atrás? ¿O es que no habéis estado atentos a la lectura? Amén. Me he saltado al principio. Os ruego por las misericordias. Y me lo he saltado adrede. Porque dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, transformar vuestro entendimiento. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Esa es nuestra razón, esa es nuestra motivación para presentarnos delante de Dios y ofrecernos a Él. Romanos capítulo 1 hasta el 11, ha estado Pablo hablándonos de todas esas misericordias. Ha estado hablando de nuestra, argumentando la justicia de Dios. Nos ha estado hablando de que no hay ni uno solo justo, de que todos estamos apartados de la misericordia de Dios, de la gloria de Dios, estamos destituidos. Nos ha estado hablando de todo esto para presentarnos ¿qué? La salvación de Dios, la justicia de Dios. En 11 capítulos ha estado desarrollando tanto el tema que yo creo que si no se ha quedado claro ya no va a quedar claro. Presenta el Evangelio del 1 al 11, las buenas nuevas, de cómo Dios, viendo que su pueblo, sus criaturas, se habían apartado totalmente y vivían al margen de Él, no tuvo otra que hacer que entregarse Él mismo, hacerse hombre, venir para cumplir con lo que Él había establecido y redimirnos por medio de la cruz, por medio de su muerte. Y en esa está nuestra confianza, en que Él ha hecho ya todo lo que teníamos que hacer tú y yo para poder acercarnos a Dios. Que no era otra cosa que morir en esa cruz. Tú sabes que tenías que morir en esa cruz. Si no en esa cruz, de otra manera. Pero sí tenías que morir sacrificado por tus pecados. ¿Hay alguien de aquí que se considere que no necesita ser muerto, ser crucificado, ser salvado porque no tenga pecado? Todos. La Biblia así lo dice. No hay ni uno solo justo. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito salvación. Todos. El hombre así lo piensa. Si no se acerca a Dios es porque dice, o bien no existe Dios, que los hay, ¿verdad? Aunque el universo está hablando claramente de Él, o Dios está tan lejos que no quiere relacionarse con nosotros.
lo cual eso demuestra la palabra, que es lo primero que Él quiere, tener relación con nosotros. Por eso nos ha creado, para relacionarse con nosotros. O yo soy tan bueno, porque me comparo con otros que son muy malos, ¿me entiendes? Que yo no necesito salvación. Y la palabra es muy clara. Todo hombre, mujer, está destituido de la gloria, de la presencia, de la relación con Dios. No hay nadie que pueda decir yo no. Por eso Dios, en su eternidad, planeó lo que planeó, tan maravillosamente. Y vino Él mismo a pagar por lo que tú y yo merecíamos. Del 1 al 11, habla de todo eso. Lo deja muy clarito. Y habla de su pueblo Israel. Y habla de que va a hacer grandes maravillas con ellos. Pero habla que por gracias a que Israel le fue también infiel, tú y yo también estamos ahí. Que es el plan principal. Porque en Israel, en Abraham, serían benditas ¿quién? Todas las naciones. Ahí estás tú también metido, ¿eh? En todas las naciones, hasta la gente de Argentina. Para que fijáis. Todo el mundo estamos identificados con esa promesa. Todos. Bueno, los brasileños también, Bajo este panorama de la ira santa de Dios, vemos lo glorioso de su gracia. Acompañarme a Romanos 3:23. Voy a hacer varios textos hoy. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fijaros la igualdad, cómo Dios no hace acepción de personas. A todos se nos condena, porque todos vivimos condenados, y todos podemos ser salvos por su gracia. Nadie se libra de pecar, nadie se libra de esa ira santa de Dios, y nadie se tiene por qué librar de una salvación. Solamente aquellos que quieren. En Cristo alcanzamos esa salvación. Y lo dice muy bien Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso significa que antes estábamos en conflicto, en guerra con Dios, separados de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que ha conseguido esa paz. No ha habido otro esfuerzo humano, ni de ningún otro tipo, que haya conseguido esa paz con Dios. Solamente Cristo. Su justicia es nuestra. Lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Y nos la aplica a nosotros de tal manera que ya no tenemos nada más que hacer. Es que incluso nuestra santificación también va incluida en Él. No tenemos nada que hacer. No, mejor dicho, es que no podemos hacer nada para declararnos santos. Solamente su justicia nos declara santos. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que ya vamos a vivir como nos dé la gana? No, en absoluto. Por su misericordia tenemos que entregarnos a Él. Vivir para Él. Que así era el título. Por eso he puesto ese título. Porque por su misericordia tenemos que vivir entregados a Él y vivir para Él. Su justicia es nuestro, también santificado. Ahora somos transformados gradualmente en el carácter de Cristo. ¿Lo vemos en Corintios 6, 7, 1 de Corintios 6, 7 y 8? Perdón. No es Corintios, hombre, es Romano, perdonadme. En los capítulos 6, 7 y 8 se muestra cómo es ese carácter de Cristo, ¿cómo se dice? Inculcado en cada uno de nosotros, haciendo que vayamos
adquiriendo de su justicia todo su carácter para ser santos, para ir santificándonos. Todo por gracia y su santa voluntad, como se nos dice en el capítulo 9 de Romanos, sin mérito alguno nuestro, y además desde la eternidad. Fijaros si no tiene que haber mérito alguno en nosotros, que antes de que hubiéramos nacido, ya fuimos declarados santos y justos. Porque ya en la eternidad Dios pensó en cada uno de nosotros, sabiendo que nosotros íbamos a ser infieles, sabiendo que íbamos a ser pecadores, ya nos escogió y dijo, tú eres mío, me perteneces. Ya nos dio el carácter de justificado y de santificado. Quiero que, para que tengamos un poquito más de conocimiento de estos dos versículos que hemos leído al principio, voy a leerlo en una versión nueva que han sacado, en la que se dice que solamente tiene 4.000 vocablos, para hacerla muy comprensible, sobre todo a aquellos que prácticamente no conocen nada, ni de Dios ni de la Biblia. Atended a cómo lo dice aquí. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con vosotros, tiene tanta misericordia, os pido que dediquéis toda la vida a servirle y a hacer todo lo que le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no viváis ya como vive la gente del mundo. Al contrario, cambiad de manera de ser y de pensar. Y así podréis saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto. Una forma muy comprensible de ver estos dos versículos, ¿verdad? De tal manera que cuando Pablo lleva del 1 al 11, viendo toda la misericordia de Dios, no puede terminarlo de una manera más potente. Fijaros cómo termina el versículo, el capítulo 11, en el versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Se maravilla de tal manera que solo puede impeler esta exclamación de admiración. Oh, cuán grande es, cuán profundas, cuántas son las riquezas, cuánto es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Se maravilla de tal manera que se derrite. Es que se derrite. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender al Señor? Mira la mente. Mira la mente lo que ocupa. ¿Aquí puede caber Dios? O algunos creen que sí. Algunos dicen, yo conozco a Dios. Espérate, a ti te queda toda la eternidad por delante para conocer a Dios. Y no vas a conseguirlo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le ha dado a Dios? ¿No es Dios el que nos da todo? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Él es nuestro principio y Él es nuestro fin. Él nos ha creado, Él nos sustenta. Y además, todo lo que hacemos, lo que vivimos, es para darle gloria a Él. ¿Lo tienes esto asimilado? Que has sido creado, que eres sustentado y que vives para darle gloria a Dios. Pues si esto todavía no lo tienes asumido, es menester que te pongas las pilas. Porque esa es nuestra razón de vivir. Ese es el sentido de nuestra existencia. Y todo lo demás, perecedero. Todo lo demás va a quedar aquí. Así que lo que no hagas para Dios es inútil. Es vano. Se va a ir por la cloaca. Ya estoy sudando. ¿Y por qué? El sacrificio. Así que, decía el versículo 1, así que después de comprobar todo esto, toda la misericordia derramada en cada uno de nosotros por parte de Dios, no nos queda otra cosa que decir, Señor, yo soy tuyo.
Toda la vida cristiana está basada en el Evangelio. Si tú no pones debajo de tu vida cristiana el Evangelio, no tiene fundamento alguno. Si tú no has creído que Dios se hizo hombre para morir por ti, si tú no has creído que estás justificado por su muerte, toda tu vida cristiana se desmorona. Cuando venga una prueba, vas a desfallecer. Cuando venga un conflicto, no lo vas a soportar. Ni siquiera una vida encarrilada va a ser perseverante, porque no vas a tener el fundamento. El Evangelio, las buenas nuevas, el hecho de que Dios murió por ti, es lo que basa nuestra vida cristiana. La implicación de la doctrina de la justicia de Dios es la que nos da motivos para vivir. En el Evangelio, sin conocer la misericordia de Dios, no podemos entregarnos a Él. ¿Por qué me iba a entregar yo a un Dios si no conozco realmente el Evangelio? Pero fijaros que esto tiene una implicación y además tenemos un defecto. Bueno, nosotros no. Nosotros tenemos otros, pero ese no. No, pero es que es cierto, por ejemplo, en el pueblo evangélico, ¿no? Entra una persona nueva por ahí, ¿vale? Y oye, tienes la falda muy corta, o debes que dejar de fumar, o tienes que hacer esto, o no puedes hacer aquello, o no puedes qué, o no puede, o tiene, o puede, o no puede. A eso le llaman los moralistas o los legalistas. Que cuando a una persona nueva empiezan pom. No. Primero darle la razón principal por la cual tiene que hacer o no hacer cierto tipo de cosas. Háblale de que Dios es bueno. Háblale de que Dios es misericordioso. Háblale de que Él ha dado vida. Y esa vida es lo que hará que esa persona deje de hacer lo que hacía o haga aquello que no hacía. Pero primero cuéntale el Evangelio. Luego están los otros, los de la otra punta, los liberales, ¿no? Entra, no te preocupes, sí, no pasa nada, que no, aquí Dios es bueno, y sí, Dios lo perdona todo. No, también tienes que decirle, oye, que Dios murió por ti, pero murió porque tú necesitabas a Dios, una salvación. Hay que compensar las dos cosas y no irse ni a un extremo ni a otro. Romanos 1 al 11 nos muestra lo que Dios hizo por nosotros. Romanos 12 nos pide una respuesta. No podemos quedarnos impasibles. Cuando hemos conocido las misericordias de Dios, tenemos que responder. Y responder a todas sus misericordias. Él dice que es nuestro culto racional. Es una respuesta razonable a las bendiciones de Dios. Y cuando digo razonable, quiero decir que la hemos razonado, que las hemos aceptado, comprendido y asimilado de tal manera que es lo que luego nos motiva a vivir así. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Hoy hemos tenido misericordias de Dios. Mañana vamos a tener misericordia de Dios. Pasado mañana vamos a tener misericordias de Dios. Ahora, echa para atrás. ¿Cuántas misericordias de Dios conoces en tu vida? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos días tienes? Pero es que incluso no solamente los días de tu vida son misericordias de Dios. Es que anteriormente hubo muchas. Es que hoy vas a recibir misericordia. Es que el resto de tu vida vas a recibir misericordia. Son grandísimas. Tanto que podríamos estar toda la vida meditando en sus misericordias y no faltaría tiempo. Es que es muy grande lo que Dios ha hecho. Muy grande. Son inagotables. Son eternas. Solo por eso meditando sería para glorificar a Dios siempre. Y además, como valoremos nuestro pecado, así valoraremos el sacrificio de Cristo. ¿Cómo te consideras tú de pecador? ¿Un pequeñito pecador? ¿Un mediano pecador? ¿Un
Pecado grande, pecado grande. ¿Qué medida de pecador eres? Porque conforme tú veas tus pecados, también vas a aceptar el sacrificio de Cristo. Porque si tus pecados se hubieran podido pagar con poquito, ¿verdad? Entonces la vida de Cristo ha servido para poco. Pero cuando entiendes que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, que tú no tenías opción de poder llegar a Dios, que tú estabas encadenado por tus pecados y has encontrado esa liberación en la muerte de Cristo, tú valoras esa muerte como nada en el mundo. No hay otra cosa que se pueda comparar a esa muerte, a esa entrega, a ese sacrificio. Romanos 15, 7 nos cuenta el propósito de la encarnación de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Su muerte fue posible que Dios nos aceptara de nuevo. ¿No estás contento? ¿No das gloria a Dios por ello? Gracias, Señor, que otra vez puedo acudir a ti. Gracias, Señor, que el plan que tú tenías conmigo se lleva a cabo por la muerte de Cristo. Yo sé que todo esto que estoy diciendo ya lo sabéis. Lo habéis escuchado millones de veces. Pero qué bueno es volver otra vez a rumiar las misericordias de Dios. Que no nos olvidemos. Porque este mundo, por eso dice que también tenemos que renovar nuestro entendimiento, va a estar empeñado en entretenernos. Para que no pensemos demasiado en esta muerte. Que nos olvidemos un poquito y nos dediquemos a otras cosas que son necesarias también, ¿verdad? Claro que son necesarias. Pero si te quitan de vista lo que Cristo ha hecho por ti, malo. Malo. Vivir para glorificar a Dios por sus misericordias. Ese es nuestro cometido. No para ganar su favor, ¿eh? Nosotros no podemos hacer nada para ganar su favor. Vete, voy a hacerle esto y con eso Dios ya me va a quedar en deuda conmigo, ¿verdad? Voy a hacer tal cosa, voy a dejar de hacer esto, No. Eso no funciona así. Dios no necesita nada de ti. Nada. Ni que haga, ni que no haga. Él no lo necesita. Él se ha dado por gracia. Y si por gracia hemos recibido, ¿qué hacemos? Damos por gracia también. Sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio ya estamos a lo mejor con la mente puesta, ¿no?, en el Antiguo Testamento, donde había un templo, donde había un sacerdote, ¿verdad? Y donde había un animal. Que para presentarlo como ofrendas por el pecado o por alguna otra cosa, pero vamos, sobre todo por el pecado. Había un templo, porque en otro sitio no se podía hacer ese sacrificio. Y tenía que haber un sacerdote, alguien cualificado y consagrado a Dios para llevarlo a cabo. Y por supuesto, el sacrificio, el animal. Allí era degollado, era derramada la sangre, y por esa sangre derramada había perdón del pecado. Había un problemilla, y es que solamente era para el pecado que habías cometido. Al día siguiente habías vuelto a pecar y tenías que ir a llevar otro cordero. No veas el gasto, ¿no? Desde luego era problemático. La cuestión está en que ese templo, ese sacerdote y ese animal luego era tipo de lo que iba a hacer Cristo. Ahora, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, eso fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el sacrificio señala a Cristo, porque Él es nuestro templo, ¿o no? Él dijo a sí mismo, derribar este templo y yo lo construiré en 3 días. Y Juan dice,
Los otros se creían que era el templo de Salomón, pero no, él hablaba de su cuerpo. Pero es que también es nuestro sacerdote, ¿verdad? ¿No es Cristo el mediador entre los hombres y Dios? ¿No es el que eleva nuestras oraciones, el que recibe palabras y nos las transmite a nosotros? Templo, sacerdote, pero es que también es el sacrificio. Él mismo se entregó, Él mismo se desangró para limpieza tuya y mía. Pero es que resulta que después, en el nuevo pacto, al estar unidos a Cristo en su cruz, unidos en su muerte, ahora somos nosotros el templo. ¿O no albergamos nosotros al Espíritu Santo? ¿O no está Dios morando dentro de nosotros? Pero es que también dice que somos, Pedro dice que somos una nación de sacerdotes. Por lo tanto, si somos templo, si somos sacerdotes, ¿qué nos queda? Ser también el sacrificio. Y ahora ya no vamos a derramar sangre de nosotros, pero ahora se nos pide que adoremos en espíritu y en verdad. Que le dediquemos nuestras vidas. Y dedicarle nuestras vidas no significa que un día cojamos y nos cortemos el cuello, o que nos arrojemos la vía del tren. No. Es que todo nuestro ser adore a Dios. Que todas nuestras cosas, las que hagamos, las dediquemos a Dios. Todo esto nos habla de nuestra consagración total a Dios por la obra de Cristo. ¿Los domingos? Los domingos venimos. ¿Y venimos a qué? ¿A adorar? Sí, claro, venimos a adorar, pero no es exactamente eso. Venimos a continuar adorando. Porque se supone que el resto de la semana también vivimos adorando a Dios, ¿no? O si no, ¿qué? ¿Somos adoradores nada más que de un par de horas el domingo? ¿O es nuestra vida la que está consagrada a Dios? Pues si venimos los domingos es para hacerlo junto al cuerpo, para continuar nuestra adoración. Cada día, no un día u otro. Se nos dice en el Evangelio: tomad vuestra cruz, niéguese uno a cada uno, a sí mismo, eso, gracias. Cada día. Cada día. Porque ¿sabes lo que pasa cada día? Que nosotros estamos crucificados junto a Jesús. Es más, alguien me ilustró la imagen de que está Cristo, la cruz, y nosotros estamos en medio, crucificados también con Él. Porque allí se culminó nuestra muerte y nuestra nueva vida luego con la resurrección. Pero ¿saben lo que pasa cada día? Que nuestra carne dice: bájate de la cruz, no seas tonto, hombre. Bájate de la cruz. Hay mucha vida por vivir. Hay cosas por hacer. Bájate de la cruz. Y cada día tenemos que decir: no, yo me quedo con mi Cristo. Yo estoy aquí crucificado con Él, porque ese es mi culto racional. Esa es mi razón de vivir. Allí quiero estar. Ya no hay más animales, somos nosotros, y es nuestro culto racional. Además dice Romanos 6, no nos pertenecemos. Voy a leerlo, porque es impresionante. Romanos 6, a partir del versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis, ¿qué? Vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Y qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificar, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Eso quiere decir que tanto nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, tienen que estar al servicio de Dios. ¿Había escuchado alguna vez eso de, hermano, yo hoy no voy a estar con vosotros, pero mi espíritu va a estar allí? Y yo lo entiendo, ¿no? Que algunas veces es imposible y están en espíritu. Pero es que Dios nos quiere que estés en espíritu. Dios quiere que estés en cuerpo, alma y espíritu. ¿O es que tu cuerpo está mejor en la playa mientras tu espíritu está aquí? ¿O en la cama? ¿O...? No lo digo por los que están enfermos, ni mucho menos. Ni de aquellos que están imposibilitados de venir, está claro. Pero en más de una ocasión, bueno, hoy es que no me apetece estar allí, pero mi espíritu está allí con ellos. No. Cuerpo, alma y espíritu tienen que estar a servir a Dios. Y donde esté tu cuerpo, allí también está tu espíritu. ¿Por dónde voy? Ya me he perdido. Aquí. Todo lo que hagamos con nuestro ser que dé valor a nuestro Jesucristo. Cuerpo, alma y espíritu. Con nuestro cuerpo pecamos. Con nuestro cuerpo servimos a Dios. Lo voy a leer, es que no me resisto, es que son unos textos preciosos que hablan mucho de eso. Primera de Corintios 6. La parte segunda del versículo. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor. Pero fíjate lo que dice después. Y el Señor para el cuerpo. Nuestros cuerpos están entregados para Dios. Pero es que Dios quiere estar dentro de nosotros y utilizar nuestro cuerpo como morada. ¿Veis lo importante que es nuestro cuerpo? Y veis la poca importancia que le damos el ser morada de Dios. Que podemos hacer cosas con nuestro cuerpo que no son las adecuadas ni las permitidas. Somos templos del Espíritu Santo. Nos sacrificamos voluntariamente y puede ser costoso, doloroso. Cuando pensamos en sacrificio, pensamos, ¿verdad?, en un coste, en un dolor, en algo, ¿no? Algo que damos. Y puede ser. Pero cada día recordamos que no nos pertenecemos. Niégate a ti mismo cada día. Somos crucificados juntamente con Cristo. Vivir como verdaderos adoradores. Lo decía antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que adorar? Las 2 horas de la reunión, si acaso el culto de oración. No, espérate que yo hago un devocional todas las mañanas para adorar a Dios. Eso está muy bien. Pero yo no estoy hablando de que le dediques 4 ratos. Estamos hablando de que tu vida tiene que ser una vida de adoración, consagración continua. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Si coméis, hacedlo para el Señor. Si bebéis, hacedlo para el Señor. Si trabajáis, hacedlo para el Señor. Si hacéis un deporte, hacedlo para el Señor. De manera que,
Si vais a hacer algo que no podáis decir, esto lo hago en el nombre de Jesús, no lo hagáis. Esto que pienso hacer, que puede ser muy bueno para alguien, para el mundo, para el que sea, si no puedes decirlo, esto lo voy a hacer por el nombre de Jesús, para su gloria, no lo hagáis. Preguntaros primero, ¿esto lo hago en el nombre de Jesús? Sí, lo hago. Todo lo que hacemos valora a Dios y lo valora como lo más valioso. De manera que Pablo, cuando entendió todo lo que él era y lo comparó con Dios, ¿qué es lo que dijo? Basura, esto es basura. Todo lo que yo soy, lo que he hecho, lo que sé, lo que voy a hacer, basura comparado con Dios. ¿Puedes tú decir lo mismo? O simplemente ni siquiera comparamos. Porque claro, si lo comparamos nos vamos a dar cuenta de que tenemos algo en nuestras vidas, y puede ser que mucho, que estemos poniendo por encima de Dios. Hermano, eso te va a obligar a tomar una decisión. A decir, o lo dejo, o Señor Dios, tú no eres tan valioso. Hay que meditar en eso, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo yo que estoy poniendo por encima de Dios? Adoramos cada minuto, en cada situación. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O cuándo dejamos de pertenecer a Dios? ¿En qué rato del día ya no pertenecemos a Dios? ¿En qué circunstancias no estamos sirviendo a Dios? Todo el tiempo. Porque no te perteneces, que fuiste comprado. A veces no nos enteramos de una vez. Que no nos pertenecemos, que no somos nuestros. ¿Tú en tu trabajo puedes hacer lo que te dé la gana? ¿O es tu jefe el que te dice lo que tienes que hacer? Pues lo mismo pasa en el reino de Dios. Él es soberano, Él es rey, Él dictamina. Y además, como hemos leído, es santo, agradable a Dios, nuestro culto racional, y que su buena voluntad es agradable y perfecta. ¿Puedes tú ofrecer algo mejor? ¿Puedes ofrecer tú algo que esté por encima de lo agradable, de lo perfecto? Pues entonces obedece mejor al soberano. Si es que esa es nuestra razón de vivir, si es que es lo que nos conviene. Adorar es un estilo de vida, no es un hobby. La palabra latría, de la cual lo que más se utiliza siempre es idolatría, ¿verdad? Es adoración. Adoración a un ídolo. Latría solo se lo merece Dios. La adoración solo es para Dios. Además dice, que lo dice el Salmo 115, creo que es, que aquellos que hacen ídolos terminan pareciéndose a esos ídolos que han hecho. Pues eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Que si adoramos a Dios, tenemos que terminar pareciéndonos a Él. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús. Y para poder vivir así, hay otro requisito. Para poder ofrecernos, antes tenemos que dar otro paso, aunque está después. ¿Cuál es? Como hemos dicho, la transformación de nuestro entendimiento. Hermano, todos traemos una mochila. Todos traemos de nacimiento una carga, que es la del pecado, que es la que nos inclina a hacer cierto tipo de cosas y de ciertas maneras. Y eso tenemos que cambiarlo.
lo malo y lo bueno al mismo tiempo es que tú no puedes hacerlo. Tú no puedes cambiar tu entendimiento. Tú no puedes cambiar tu forma de pensar. Entonces, ¿qué hacemos? Dejarnos hacer. Porque Jesucristo y el Espíritu Santo están muy empeñados en que cambiemos, en que seamos transformados. ¿Y cómo se hace esa transformación? Nos lo dice la palabra, de gloria en gloria, día a día, pensamiento a pensamiento, idea a idea, poquito a poco. Nadie va a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Es imposible. Sin embargo, Dios se empeña en eso. Transformar nuestra mente por Cristo. El mundo, el sistema con sus valores es contrario a Dios. Quiere conseguirnos para Él y todo lo disfraza con apariencia de bondad y amor para imitar a Dios y confundirnos. Si algo tiene bueno Satanás, es que no para. Va a estar cada día intentando tirar para él, tirarte a ti para él. Y que sigas confundido. Y además no lo hace de forma abierta diciendo, yo soy Satanás y soy en contra de Dios. No. Todas las cosas que te va a ofrecer tienen una apariencia muy buena. Todas. Porque si no, tú realmente lo rechazarías al instante, ¿verdad? Tú algo que te repele, no lo vas a aceptar. Sin embargo, te lo va a presentar de una manera tan preciosa que tú puedas decir, oye, esto está bien. No hagas caso. No hagas caso. Su fin es muerte. Su fin es caos, destrucción. Porque el diablo solo viene, ¿qué? A robar, a matar, a destruir. No le hagas caso. Pero él va a estar empeñado, ¿eh? Por eso cada día tenemos que presentarnos otra vez de nuevo y decir, Señor, aquí estoy, transfórmame. Señor, aclárame. Señor, que yo vea muy claro lo que viene de ti y lo que no. Tengo que verlo muy claro, Señor, porque mi mente está contaminada. Necesitamos ser transformados. Somos y debemos de ser nuevas criaturas. Tenemos que tener nuevos sistemas de valores, unos valores de Dios. Por su palabra, todo lo que hacemos, por su misericordia. Lo que adoramos nos hace semejantes a Él, es lo que decía antes. Para santificarnos, usa el mismo proceso que usó para nuestra justificación. Él dice que aunque estábamos cegados, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué es lo que hizo? Alumbrar nuestro entendimiento para que viéramos ¿qué? El rostro de Cristo. Por ahí vino nuestra justificación. Por ahí nos dimos cuenta de la falta que teníamos de salvación. Pues usa el mismo método para darnos la santificación. Volver a iluminarnos para ver que veamos el rostro de Cristo y nos comparemos con Él y queramos imitarlo a Él. Nos abrió los ojos para ver en su gloria el rostro de Cristo. Solo en esa renovación comprobamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Solo si tenemos una mente abierta a la transformación de Cristo en nosotros, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a comprobar que es agradable, que es perfecta, que es lo que nos conviene. Así, entendemos que nuestra entrega es nuestro bien. Esta entrega es bienaventurada, dichosa, feliz, floreciente, apetitosa. No hay nada mejor que podemos que entregarnos a Cristo. Porque en Él no solamente tenemos todas las misericordias que hemos estado observando, y como Juan dijo al principio, nombró 20 y tantas, por decir el número, y le quedó muchas por decir, ¿verdad, Juan? Tantas bendiciones como hemos tenido en Él.
No solamente hemos tenido todas esas, sino además que tenemos grandes y preciosas promesas. Muy grandes, muy hermosas promesas. Y además sabemos que todas son ciertas, que todas se van a cumplir. Gloria a Dios. Somos bienaventurados. Y además dice, porque cuando hablamos de sacrificio parece que es que vamos a tener una vida de sufrimiento, ¿verdad? Y vamos a estar ahí. Además el diablo incluso se encarga de eso, ¿eh? Anda, no vea la vida que te espera por ser cristiano. En algunos sitios ya ves tú, imagínate los que están en la iglesia perseguida. Imagínate mis hermanos, los pobres, cómo están, ¿verdad? ¿Y por qué tienen esa paz y esa dicha y esa calma? ¿Por qué tienen esa felicidad? Porque han entendido que no se pertenecen a ellos mismos. Porque han entendido que su vida aquí, que es corta y perecedera, está dedicada a Cristo. Y que pronto van a recibir la recompensa de su entrega. ¿Por qué no hago yo lo mismo? En esta vida cómoda que me ha dado Dios. ¿Por qué no acepto las mijitas que me pasan? Los problemillas que tengo. Y me viene muchas veces como una carga horrible. No venimos para sufrir, aunque haya sufrimiento. Venimos para tener vida y vida en abundancia. Desde aquí ya. Que se nos meta en la cabeza. Vida en abundancia. Porque a pesar de las pruebas que supongamos, Dios está ahí. Dios nos sostiene, Dios nos acompaña, Dios nos sustenta, Dios nos protege, Dios nos encamina. Y todo, como dice Romanos 8:28, es para bien para los que aman al Señor. Es vivir con sensatez, sabiendo lo que es verdadero, lo que realmente es eterno. Esa es una vida de adoración. ¿Es así nuestras vidas? Habría que preguntárnoslo, y preguntárnoslo a diario, ¿eh? ¿Nuestra vida está así, encaminada a adorar a Dios, a vivir para Dios? ¿Hay algo mejor para nosotros hoy? ¿Todo lo haces para Dios? Si no es así, es que nos recuerdan las misericordias de Dios. Si no vivimos para Dios, es que olvidamos todas sus misericordias, o por lo menos buena parte de ellas. Y aquí entro en un punto en el que puedo decir a los más jóvenes, los proyectos de futuro que podáis tener van a ser espléndidos, seguros, pero encamínalos para adorar a Dios, para trabajar para Dios. Te estoy mirando a ti, Miriam, porque eres la más joven, pero los demás jóvenes que estáis aquí, os queda mucha vida por delante, si Dios no viene antes, si Cristo no viene. Tenéis proyectos, tenéis cosas, encaminarlas para adorar a Dios. Y también a aquellos que ya tenemos cierta edad, que a lo mejor llevamos mucho tiempo ya en el Evangelio, deciros que también os queda todavía por andar. No vale decir, no, yo ya serví bastante en la iglesia. Yo ya estuve dando, ahora ya me toca. Bueno, hermano, igual te lo tienes que tomar un poquito menos porque antes es verdad que era muy fogoso. Pero todavía tienes que entregarle mucho a Dios. Cada minuto de tu vida, fíjate. Y ojo, entregar la vida a Dios implica entregar tu vida a la iglesia. Porque si no, ¿a quién le vas a demostrar que estás sirviendo a Dios? Yo sirvo a Dios en mi casa. ¿Vale? Habrá cosas que tú puedas hacer por Dios en tu casa, sí. Pero donde realmente tienes que dar el callo es junto al cuerpo. Allí es donde demuestras el servir a Dios. Allí demuestra que Cristo amó a su iglesia y murió por ella. ¿Tú vas a hacer menos? Medita esto una vez, otra vez. Meditar otra vez en su misericordia para alcanzar esa fuerza, esa motivación para servir a Dios. Dejémonos asombrar cada día
por sus misericordias. Y esto tiene que ser mediante su palabra. Es la mejor forma de ver cuánto ha hecho Cristo por nosotros. Es la mejor. Acudir a la palabra, regocijarnos en toda su obra, en todo su carácter, en toda su revelación hacia nosotros. Ahí podemos encontrar toda su misericordia. Y aquello que nos lleva a vivir una vida de consagración. Voy a terminar ya, hermano. Pero quiero leer Hebreos 13. Porque es una bendición. Y quiero que esto nos motive también, nos consuele y nos haga pensar en la obra de Dios y en la que tiene que ser nuestra vida. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, nos haga a todos aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi deseo, que Dios nos vea como aptos para su obra, para agradarle, para hacer su voluntad. Gracias, Señor, porque